La autoridad del Papa está envuelta en multitud de historias, leyendas y rumores, que van desde agravios infundados hasta graves acusaciones de crímenes. Curiosamente, los principios de la autoridad divina del Papa tienen sus raíces en los relatos del apóstol Pedro. En el año 42 después de Cristo, tras escapar de la prisión de Jerusalén, el apóstol Pedro desaparece de las páginas de la historia. Según la versión más popular, viajó a Roma, donde dirigió la comunidad cristiana local, pero fue ejecutado durante la persecución de los cristianos por parte del emperador Nerón. Fue con el apóstol Pedro que comenzó la tradición de los obispos romanos, quienes luego obtuvieron poder eclesiástico absoluto, su propio estado y riqueza, y entraron en la historia bajo el título de Papa. Los primeros cristianos vivían en comunidades dispersas. Cada comunidad estaba dirigida por un obispo. Su título proviene de la palabra griega que significa supervisor. Además de las actividades religiosas, era responsable de supervisar la vida dentro de la comunidad, resolver disputas y representar a la comunidad ante otros cristianos. En esto fue ayudado por presbíteros y diáconos. A finales del siglo III, 5 obispos emergieron como los más obispos de Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Debido a la naturaleza dispersa de las comunidades cristianas en todo el imperio, las diferentes regiones interpretaron la religión compartida de diversas maneras. El deseo de establecer la propia versión del cristianismo como la única interpretación verdadera llevó a numerosos conflictos entre comunidades que comenzaron a etiquetar a sus oponentes como herejes. La centralización activa del cristianismo tuvo lugar durante el reinado del emperador romano Constantino. Según la leyenda, en el año 315 contrajo lepra y buscó tratamiento entre los cristianos. Le aconsejaron que se bautizara y ocurrió el milagro. Su lepra fue curada. Luego, el emperador estableció una nueva capital, Constantinopla, y, en agradecimiento al Papa, le transfirió la administración de toda la mitad occidental del imperio. Aunque el decreto conocido como donación de Constantino resultó ser una falsificación que no fue descubierta hasta el siglo XV, no impidió que el obispo romano fortaleciera su poder. De todos modos, esto es simplemente una leyenda y el Papa no tuvo un poder secular significativo ni poseyó un estado propio hasta finales del siglo VIII. El mayor problema del cristianismo primitivo fue la herejía conocida como arrianismo. El presbítero Arrio de Alejandría estaba principalmente preocupado por el papel de Jesucristo. Aunque el movimiento rápidamente evolucionó hacia uno político en el que el uso de Arrio funciona, el bajo clero comenzó a criticar el liderazgo de la Iglesia. En respuesta, los líderes de la Iglesia criticaron a Arrio y sus seguidores por violar las normas eclesiásticas. La Iglesia se encontró al borde de un cisma. Para resolver la cuestión, el emperador Constantino convocó el primer concilio ecuménico, también conocido como Primer Concilio de Nicea. Los obispos de varios rincones del imperio condenaron a Arrio y sus seguidores. Pero no pudieron desterrar sus enseñanzas porque eran demasiado populares y una parte importante de los cristianos ya las adherían. A la Iglesia cristiana le tomó casi un siglo suprimir el arrianismo, incluso cuando éste decayó en el Imperio Romano. Los sacerdotes arrianos predicaron con éxito entre las tribus germánicas que vivían en las fronteras. Aún así, este conflicto contribuyó a la centralización de la Iglesia. Los obispos ganaron más poder. Fue durante este tiempo que a los 5 obispos que dirigían las principales ciudades se les concedió el título de Papa, que significa Padre en griego. A finales del siglo IV, Europa vivió la gran migración de naciones. Docenas de tribus germánicas, muchas de las cuales eran arias, emigraron a las tierras del Imperio Romano. Allí establecieron sus propios estados conocidos como reinos bárbaros. Mientras la autoridad secular mostraba su ineptitud, la autoridad de la Iglesia comenzó a elevarse. Los líderes de la Iglesia manipularon hábilmente las circunstancias políticas a su favor. Cuando Atila el Huno invadió Italia en 451, el Papa León y el Grande negoció con él y consiguió un acuerdo para que los hunos se retiraran. Esto fue inmediatamente proclamado como una liberación divina y un logro del Papa. Cuando los vándalos saquearon Roma 3 años después, se describió como un castigo por los pecados de los romanos. Luego se instó a los cristianos a prestar más atención a la guía de los líderes de la Iglesia.
Cuando cayó el Imperio Romano Occidental en 476, los ostrogodos no dañaron al Papa. Poco después, los obispos romanos comenzaron a extender su influencia más allá de Italia. En 498, el rey Clodoveo de los francos fue bautizado. Durante el siglo siguiente, los borgoñones, alamanes y visigodos se convirtieron del arrianismo al rito latino. La cristianización de los anglosajones también comenzó alrededor del siglo VII. Los enviados papales se encontraron con la iglesia celta en las Islas Británicas, que se había desarrollado entre las tribus gaélicas y británicas. Esta iglesia se extendió sin la participación de misioneros de Roma y, por tanto, permaneció independiente del Papa. Los conflictos se vieron exacerbados aún más por ciertas tradiciones, normas y diferencias de calendarios semipaganos. Finalmente, en el año 664, en el Sínodo de Whitby, los representantes de Roma triunfaron y el rito latino absorbió a la iglesia celta. Los lombardos siguieron siendo arrianos en Europa durante más tiempo que cualquier otro grupo. Habiendo ocupado Italia después de los ostrogodos, solo hacia finales del siglo VII comenzó a extenderse entre ellos el rito latino del cristianismo. A pesar de esto, los lombardos chocaron continuamente con los papas. El punto máximo del enfrentamiento se produjo en 753, cuando los lombardos capturaron Rávena y comenzaron a amenazar a Roma con su ejército. En respuesta, el Papa Esteban II viajó a los francos y buscó la ayuda de Pipino el Breve. A cambio, prometió reconocer a Pipino como rey legítimo. Los francos derrotaron fácilmente a los lombardos y, desde las tierras alrededor de Roma y Rávena, crearon un estado separado y lo pusieron bajo la autoridad de los obispos romanos. Este evento se conoce como la donación de Pipino. Durante el siglo siguiente tuvo lugar otro proceso significativo: el Renacimiento carolingio. Gracias al apoyo financiero de los emperadores francos, la cultura europea empezó a florecer. Incluso después de la fragmentación del imperio, el apoyo de los carolingios no disminuyó. Fue durante este periodo que la Iglesia medieval, tal como la imaginamos hoy, comenzó a tomar forma. El Papa se convirtió no solo en el obispo más influyente de Europa Occidental, sino también en el gobernante de su propio estado. Por un lado, esto otorgó un poder significativo, ya que la propiedad de la tierra era un indicador principal del estatus en ese momento. Por otro lado, creó un problema. El cargo del Papa era electivo. Con la creación de su propio estado, no solo el clero, sino también las autoridades seculares se interesaron por el papado, intentando hacer avanzar a sus propios candidatos en las elecciones. La situación se complicó aún más por el hecho de que en aquel momento el Papa no era elegido por representantes de la Iglesia, sino por la nobleza y la gente común de Roma. El Papa Esteban V era candidato del duque de Spoleto. A cambio de este apoyo, declaró a Guido de Spoleto emperador de los romanos y le brindó apoyo en todos los asuntos. El cardenal Formoso se opuso a esta política e intentó varias veces convertirse en papa. Pero fue excomulgado y expulsado de Roma. Finalmente, Formoso asumió el trono papal en 891, y se difundieron por toda Italia rumores de que había envenenado a su predecesor para lograrlo. No es sorprendente que Formoso pronto se encontrara en conflicto con Guido III. Al carecer de fuerzas militares propias, el Papa buscó un aliado en Arnulfo, rey de los francos orientales. Arnulfo cruzó los Alpes en 893 y derrotó varias veces al ejército de Guido, lo que le obligó a retirarse a su castillo ancestral. Después de 3 años de guerra, Formoso declaró a Arnulfo emperador de los romanos. Su ejército fue derrotado por los italianos y poco después, en 897, murió el Papa Formoso. Aún así, su historia no termina ahí. El Sínodo del Cadáver, como lo llamaron los contemporáneos, se convirtió en uno de los episodios más horribles de la historia de Roma. El nuevo Papa, Esteban VI, llevó a cabo un juicio contra el cuerpo exhumado de Formoso, interrogándolo y acusándolo de apostasía religiosa. El cadáver soportó numerosas humillaciones y varios intentos de entierro, incluido el lanzamiento al río Tíber. 6 meses después, un grave terremoto sacudió Roma. Los romanos culparon a Esteban VI de la calamidad por la profanación de los restos del expapa.
Esto provocó un levantamiento antipapal en la ciudad durante el cual Esteban VI fue asesinado, lo que desató no solo una lucha por el poder papal, sino también por la corona italiana. Durante la década siguiente, los papas cambiaron casi todos los años. Los intentos de las autoridades seculares de interferir en la Iglesia no cesaron. Durante este periodo, la familia de los condes de Tusculum surgió en la escena política. En 904, el conde Teofilacto de Tusculum, con la ayuda de las tropas del duque de Spoleto, se apoderó de Roma, mató al papa Cristóbal, no reconocido localmente, y colocó a su primo Sergio III en el trono papal. Sergio III fue durante mucho tiempo adversario político de Formoso y, por lo tanto, llevó a cabo otro sínodo de cadáveres contra el expapa. Sergio III también pagó a su patrón Teofilacto. Nombró a Teofilacto cónsul de Roma, otorgándole pleno control sobre la ciudad y la iglesia. El tesoro se convirtió en la cuenta personal del clan de Teofilact. Tras la muerte de Sergio III, Anastasio III se convirtió en papa. Los rumores sugerían que era hijo ilegítimo de Marosia, la hija de Teofilacto, y del expapa Sergio III. Estos rumores no eran infundados, ya que durante los siguientes 50 años, el poder real en Roma perteneció a la familia Tusculum, en particular a Marosia, que incluso llegó a ser reina de Italia. Instaló a dos de sus amantes, León V y Esteban VII, como papas y también a su propio hijo ilegítimo, Juan XI, que supuestamente fue engendrado por Sergio III. Marosia sirvió como prototipo de la leyenda negra de Papás Jean. Inicialmente, la leyenda afirmaba que en el siglo X Roma era tan caótica que una mujer, a través de intrigas, se convirtió en papa. Con el tiempo, la leyenda acumuló detalles sobre sus escandalosos reinados, incluidas historias de que Papés Jean dio a luz durante una procesión de la iglesia. Si bien tales acontecimientos nunca ocurrieron, estas leyendas reflejan las actitudes de la época hacia la autoridad del papa. Un representante notorio de la familia Tusculum fue el nieto de Marosia, Octavio de Spoleto, quien se convirtió en Papa Juan XII en 955 con solo 18 años. Estuvo involucrado en todo excepto en asuntos eclesiásticos. En 963 fue condenado en un sínodo por vender obispados, perder fondos de la iglesia en juegos de azar y rezar a los antiguos dioses romanos. Convertir la Basílica de Letrán en un prostíbulo y cometer muchos otros delitos, incluida la violación de monjas. El Papa Juan XII estuvo ausente del sínodo poco antes de verse involucrado en la guerra entre el rey Berengario II de Italia y el rey Otón de Alemania. Inicialmente, el Papa fue aliado de Otón e incluso lo coronó emperador. Pero pronto se peleó con él, perdió una batalla contra él en las murallas de Roma y huyó de la ciudad. Un año después, Juan recuperó el control de Roma e incluso tomó represalias contra sus jueces. Sin embargo, el Papa Juan XII murió pronto. Fue asesinado por el marido de su amante cuando el hombre lo sorprendió juntos en su cama. El periodo de la pornocracia en Roma terminó con el Papa Juan XII. Aún así, el papado no recuperó su autoridad. Los papas pasaron a depender de los gobernantes del Sacro Imperio Romano Germánico, quienes ahora tenían derecho a aprobar sus elecciones. Mientras Roma luchaba con sus propios problemas, la autoridad de la Iglesia también comenzó a declinar más allá de los Alpes. Allí, la Iglesia recibió tierras gestionadas por obispos y abadías locales. La simonía, la práctica de comprar puestos eclesiásticos, ganó popularidad. Durante este tiempo, los señores feudales a menudo designaban a sus hijos menores, que no podían heredar tierras, para puestos eclesiásticos. Como en aquella época a los clérigos no se les prohibía casarse, surgieron dinastías episcopales enteras en Europa. Estas familias, con su riqueza y poder, podían rivalizar con señores y condes.